la palabra que hoy vamos a ver, que el Señor ponía en mi corazón, es actualizando. ¿Sí? Ese es el título. Así que ahí les voy a pedir que puedan anotarse, porque es importante anotarse para que después podamos ahí meditar en la palabra, porque la memoria es frágil. ¿Sí? Muy bien. Actualizando. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando estás entrando a alguna aplicación de tu celular o de tu tablet o de tu computadora ha empezado un simbolito? ¿Sí? Ha empezado un simbolito a dar vueltitas diciendo actualizando. Y muchos los rechazamos, ¿sí? Porque decimos, no, se va a llenar mi memoria y no tiene mucha, y ahí viene todo, todo lo que implica esto, ¿sí? Pero nuestros dispositivos tienen que ir actualizando de manera constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto brinda nuevas funciones, ¿sí? Mejora la seguridad de la información que tenemos ahí, da más estabilidad a las aplicaciones, ¿sí? Corrigen muchas cosas, entonces es bueno a veces actualizar, ¿sí? Y la mayoría de estas aplicaciones liberan actualizaciones de manera muy regular. No es algo que nosotros tenemos el control. A veces entramos a nuestro WhatsApp y actualizando, o en cualquier aplicación. ¿Por qué? Porque tiene que tener estas características, ¿sí? Lo hacen tan a menudo que muchas personas deciden bloquear, ¿no? O sea, no quiero que se actualice, porque mi memoria de mi celular es poquita y tenemos ese concepto, ¿sí? Pero es una práctica que no es muy recomendable. Hay que dejar que nuestros dispositivos se actualicen, ¿sí? Y el no permitir actualizar esto puede hacer que, por ejemplo, algún hacker entre a tus cuentas, ¿sí? Porque no estás permitiendo que el dispositivo se corrija, la seguridad se actualice, etcétera, ¿no es cierto? Pero es importante, ¿sí?, entender que nosotros podamos actualizarnos también, ¿sí? ¿Cómo nos actualizamos? ¿Cómo crees que nos actualizamos? Renovando nuestra mente, ¿sí? Renovando nuestra mente con nuevos pensamientos, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca de actualizar nuestra manera de pensar para alcanzar, ¿qué cosa? Primero, la misericordia de Dios y así entender, comprobar y poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Entonces, me acompañan ahora sus Biblias a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Cuando nosotros entramos en esto de querer ser transformados, de renovar nuestra mente, de ser actualizados, ¿sí?, en Cristo, entra un miedo, ¿sí? Entra un miedo ¿a qué? Un miedo a la transformación y a la renovación, ¿sí? Hay muchas personas que tienen miedo a esto. Yo recuerdo cuando entramos al tiempo de pandemia, todo era Zoom. A ver, ¿quién no se ha congregado por Zoom? A ver, ¿quién no se ha reunido alguna vez por Zoom? Todos hemos llegado a utilizar esa aplicación del Zoom. Lo teníamos en nuestros celulares, lo teníamos en las computadoras, lo teníamos en todas partes. Nuestras células hacíamos por Zoom, nuestros trabajos los llevábamos por Zoom, ¿sí? Y nos ha costado un poquito aprender el Zoom, entrar ¿no es cierto? Pero luego del Zoom, ¿qué vino? El poderoso Teams, ¿no es cierto? Ahora en la Congre todo es Teams, ¿sí? Y son cambios. Hay personas que le tienen temor a esto, ¿sí? Le tienen temor a la renovación. Y dicen, no, no volveremos nomás al Zoom. Ahí los alumnos de las academias, ¿sí? No puedo, el Teams es muy complicado.
pero al final lo logras, ¿sí? Lo logras. Existen personas que rechazan las actualizaciones porque tienen una especie de temor a lo nuevo, y es normal. Mira, cuando vamos a trabajar, cuando nos vamos a un nuevo trabajo, tenemos temor. No miedo, no pánico, pero sí, no, ¿qué será? ¿No? Es natural, ¿sí? Que tengamos ese miedo a lo nuevo. Porque eso tal vez te va a sacar de tu comodidad. No, yo ya domino el Zoom, ¿no es cierto? Vuelvo al ejemplo. ¿Sí? Ya domino el Zoom. Pero, ¿cómo mirar con el Teams? Hay cosas que no sé y entre el temor y quieres rechazar. Pero lo primero que hacemos es rechazar, ¿sí? Rechazar esa renovación, eso nuevo que tal vez viene. Entonces, te saca de tu comodidad o te saca de una circunstancia en la que estás o te mueve tu manera de vivir, ¿sí? Te mueve. ¿Por qué? Porque está actualizando, se está actualizando. Entonces, todo lo que tenías se está moviendo porque se está renovando, ¿sí? Y el no renovarse continuamente ocasiona estancamiento, ¿sí? Te vas a quedar en lo mismo. Te vas a quedar, si tú en tu trabajo no vas aprendiendo nuevamente o no vas aprendiendo cosas nuevas, técnicas nuevas, en la tecnología y en nuestro mundo todo va mejorándose, todo va renovándose, ¿sí? Si tú no entras en eso, te vas a quedar, ¿sí? Y en la vida cristiana ocurre lo mismo. Si tú no puedes o rechazas o no quieres, por último, ser actualizado, ser renovado, ser transformado por Cristo, te vas a estancar. Vas a seguir siendo lo mismo. Tenemos que poner nuestra mirada en esa transformación. ¿Y cómo vamos a ser transformados? ¿Qué decía la palabra de Romanos? Mediante la renovación de nuestra mente. ¿Sí? Mediante la renovación de nuestra mente. Entonces, es importante que tú y yo entendamos que renovarse es bueno y que hay personas que tienen miedo a esto, ¿sí? Entonces, cuando tú en la vida cristiana no transformas tu mente, no la renuevas, te vas a conformar con lo que tienes, ¿sí? Y saben, la palabra dice que Dios es el mismo siempre, de eternidad hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? Es el mismo, Él no cambia. ¿No cambia en qué sentido? En el sentido de su santidad, en el sentido de su poder, en el sentido de su esencia. Pero sí, Dios utiliza diferentes tiempos, diferentes temporadas, diferentes situaciones. El cristianismo, amada familia, la vida cristiana es una vida dinámica. Tenemos que caminar con Dios. Dios no está sentado. Dios está caminando ¿hacia qué? Hacia la eternidad. Y te ha agarrado de la mano y te ha empezado a llevar. No te ha sentado y te ha dicho, espérate aquí un cacho, ¿sí? Espérate por toda la eternidad. No, sino te ha dicho, ven, camina conmigo. Jesús nos ha enseñado algo muy importante. Si vienes en pos de mí, toma tu cruz, niégate a ti mismo y, ¿qué dice ahí? Sígueme. No te dice, siéntate y espérame. Sígueme. Entonces nuestra vida en Cristo es dinámica, ¿sí? Y no tenemos que tener ese miedo a ser renovados, a ser transformados. No, bien nomás estoy aquí. No, camina con Cristo, ¿sí? Sé dinámico, actualízate, ¿ok? Pablo, en este pasaje de Romanos, quiere enseñar una forma práctica de ¿qué? De morir al pecado, de vivir en Cristo, de ser guiados por el Espíritu Santo y no por la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, no se amolden al mundo actual, sino
Sean transformados mediante la renovación de mente y así podrán comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Nos está diciendo, oye, no te quedes en el mundo, no te quedes quieto. Renuncia, muere al pecado. Camina conmigo. Eso te dice Cristo, camina conmigo. Renueva tu entendimiento. ¿Sí? Cuando en la palabra nos dice no se amolden al mundo actual, ¿qué nos quiere decir? Que los valores, las actitudes y acciones del mundo, ¿dónde llevan? A la misma persona. Yo quiero, yo hago, y el mundo te dice eso. Tú eres el importante, el resto no. ¿Sí? Entras en un egoísmo. Quieres saciar tus necesidades a cualquier costo. Eso es lo que el mundo te enseña. Quiero ser libre, quiero ser esto, quiero ser el otro, me creo esto, ¿sí? Ahora vemos cosas tan hasta aberrantes en algunas cosas, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque el mundo te está ofreciendo eso. El mundo quiere que tú hagas lo que quieras. ¿Y Dios qué te dice? Sígueme, no sigas al mundo, sígueme a mí. Comprueba mi voluntad buena, agradable y perfecta, ¿sí? Y esto que el mundo nos ofrece, cuando nos amoldamos al mundo, cuando empezamos a ser permisibles con todas las cosas que el mundo ofrece, ¿qué pasa? Quita a Dios de nuestras vidas. Te alejas, quieras o no, te alejas. Porque tu mirada ya no está en al que tienes que mirar. Está en otro lado, ¿sí? Y te alejas también de la voluntad de Él, ¿sí? Es decir, el mundo te pone en un punto de vista egoísta, donde solo eres tú, el resto no importa. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Cuál es el segundo más grande mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice te amarás a ti como a ti mismo. Ahora, obviamente, nos tenemos que amar también, ¿sí? Pero el mandamiento dice, amarás a Dios primero, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿sí? Con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, vas a amar al prójimo, ¿sí? Pero no es egoísta, más bien es un amor de dar, ¿sí? Y eso es ir transformando nuestra mente, eso es ir actualizando nuestra mente, ¿sí? La comodidad, ¿sí? Hay personas que están muy cómodas, ¿no? Hay personas que viven en el pasado también. Todavía me acuerdo cuando yo era, ¿no es cierto? Cuando el pastor era, cuando todo atrás. Hay personas que se quedan atrás, ¿sí? Las personas que tienen miedo a lo nuevo, ¿sí? Las personas que tienen miedo a perder el control. Hay personas muy controladoras, ¿no es cierto? Cuando no están en sus manos, les entra un miedo. ¿Y eso es por qué? Porque no han renovado su mente, ¿sí? Incluso el seguir disfrutando. Algunas personas del pecado hacen que algunos rechacen la transformación por medio de la renovación de la mente en Cristo. Hay personas que están tan cómodas en el pecado que viven felices. Y no estoy hablando de personas que no conocen a Cristo. Estoy hablando de personas creyentes que se han acomodado en el pecado. Entonces, es necesario ahí, ¿qué cosa? Arrepentirse. ¿Y qué es el arrepentimiento? Muchas veces nos han enseñado que arrepentimiento viene de la palabra metanoia, ¿sí? ¿Qué es? Cambio de dirección. Pero ¿cómo lo vemos? Un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Todo nace en un pensamiento. Todo nace en un pensamiento. Si tú quieres hacer algo, primero lo vas a pensar, ¿sí? Piensas, decides y actúas. Esa claro es la fórmula, ¿no es cierto? Pensamos algo, lo decidimos hacer y lo hacemos.
O tal vez decidas no hacerlo, pero piensas, nace en un pensamiento. ¿Sí? Quiero contarles la historia de Moisés y Aarón, que está en Números 20 del 5 al 11. ¿Sí? Dice: ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo háblale a la roca, y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor, y luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. ¿Por qué quería compartir este tema? El Señor me hablaba mucho en esto. Realmente muchos pensamos que no, le ha desobedecido a Dios porque le tenía que hablar y lo golpeó y ahí se quedó. No, Moisés no había renovado su mente. Si vemos más atrás en la Biblia, la vara de Aarón que usaba Moisés, ¿sí? Es medio lioso eso, pero era una vara, era lo que Moisés utilizó. ¿Para qué? Para liberar al pueblo. ¿Sí? Cuando puso la vara en el agua y el agua se volvió sangre. ¿Sí? Botó la vara al lado del faraón y la vara se volvió una serpiente. ¿Sí? Levantó su vara frente al mar rojo y el mar se abrió. Entonces el poder estaba en la vara, ¿no es cierto? Y Moisés tenía ese pensamiento. No escuchó el nuevo plan. No renovó su entendimiento. Jesús le dijo: háblale a la roca. Pero Moisés no lo entendió. ¿Por qué? Porque no renovó, no escuchó la voz de Dios. Estaba confiado en lo que hacía siempre, la vara, ¿sí? Y por eso golpeó la vara. Y eso vio Dios. Y Dios les dijo: ni tú ni Aarón van a llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Josué. ¿Por qué? Porque él tenía una nueva mente, un nuevo pensamiento. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero el no permitir una renovación de la mente permite la desobediencia. Porque tal vez Dios te está gritando que hagas algo, pero tú estás muy cómodo en lo que hacías antes. ¿Sí? Y no permites que Dios te utilice inclusive. Es así cuando no permitimos que nuestra mente sea renovada por Cristo. El estancamiento entra en nuestras vidas, ¿sí? Y esto ¿qué hace? Que perdamos el enfoque en Dios. Y más aún, el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Lo perdemos porque nos desenfocamos. No queremos ser renovados. No queremos ser transformados. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de la clasificación de Bolivia al Mundial? ¿Hace cuántos años? ¿Sí? Y muchos, y todos, yo creo, no, debe haber otro Diablo Echeverry, ¿no ve? ¿Sí? No, no,
otro Pichicho Borja, y así. ¿Por qué? Porque ellos en su época han sido pues los que nos han llevado al mundial, ¿no? Pero nos quedamos ahí, no vamos adelante, ¿sí? Y eso es lo peligroso, debemos renovarnos siempre. Hablo de fútbol porque siempre ando con los varones hablando de fútbol, así que es importante renovarnos, es importante renovar lo que creemos que vivimos como cristianos y escuchar la voz de Dios, afinar nuestro oído a Él, ¿sí? Pero cuando pensamos de maneras nuevas, ¿sí? ¿Qué nos dice Romanos 12:2, el incisito B? Dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Eso es lo que nos transforma. La Biblia tiene el poder de transformar nuestra mente. Tiene el poder. El Espíritu Santo tiene el poder de transformar nuestra mente. Y si nosotros transformamos nuestra mente, transformamos nuestra conducta. ¿Por qué? Porque todo nace en un pensamiento. Todo nace en un pensamiento. Y cuando ese pensamiento ya ha sido renovado con una manera nueva de pensar, entonces actuamos diferente. Nuestra conducta es diferente. Renovar, me encantó esta definición. Dice que es restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. ¿Sí? Eso es renovar. El pensar diferente y el pensar cosas nuevas es renovar nuestra mente. Y así estamos haciendo algo muy importante para nosotros. Cuando tú renuevas tu mente, como decía el concepto, estás restableciendo la relación con Dios. Porque cuando tú renuevas tu mente en Cristo, vas a empezar a caminar en santidad, en comunión. Vas a tener lo que decimos, esa sed y hambre de Cristo, de su palabra, de estar constantemente en su presencia. Es decir, estás restableciendo tu relación con Dios. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos una nueva manera de pensar las cosas. ¿Sí? Estás corrigiendo lo que ha fallado en esa relación. Y por lo general no es Él. Somos nosotros los que fallamos. Somos nosotros. Y nosotros debemos restablecer nuestra relación con Dios. Debemos renovarnos con Él. Es lo que el Señor ponía en mi corazón acerca de la importancia que tiene de actualizarnos, de renovar nuestro entendimiento en Cristo. Relacionarnos con Él. Vamos a corregir esto, ¿cómo? Mediante el arrepentimiento, metanoia, cambio de dirección, cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de entendimiento. Y ahí es donde nosotros renovamos y restablecemos nuestra relación con Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esto, estamos quitando lo que no sirve, lo que no agrada a Dios. Estamos quitando el pecado inclusive de nuestras vidas con esa renovación. Esa renovación de mente viene a través de la lectura de la palabra. Y no solo de la lectura, sino de poderla vivir. Hay muchos que conocen Biblia, pero que no la viven. Hay muchos que se agarran solo de un versículo que conocen y viven un cristianismo real. Apliquemos la palabra de Dios. Ten devocional diario. Lee tu Biblia. No dejes que se empolve, ¿sí?
actualízate. Actualízate. Cuando nosotros quitamos lo que no sirve de nosotros, estamos rompiendo murallas que nos separan de una relación directa con Dios. ¿Sí? Estamos trayendo vida a nuestras vidas. ¿Sí? Estamos trayendo esa vida que solo Cristo nos puede dar. Una vida plena, una vida íntegra, una vida en santidad. Pero para eso tenemos que pensar nuevas cosas, las cosas de Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios 5, del 16 al 17, nos dice: Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. ¡Wow! A veces nosotros miramos a las personas desde el punto de vista humano. ¿Y ahí qué viene? Ahí les caemos con nuestra vara de juicio, ¿sí? Ahí los condenamos, ahí los ofendemos, los herimos. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando caminamos en Cristo tenemos otro punto de vista. Hemos renovado nuestro entendimiento. Al pecador ya no juzgas, sino oras. Ya no lo apuntas, sino le ayudas a llegar a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos otro punto de vista. ¿Y cómo tenemos ese otro punto de vista? Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué significa? Que hemos nacido de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, ¿qué pasa? Nuestra mente es transformada, porque nueva criatura eres, nueva persona eres. Las cosas viejas quedaron atrás, dice la palabra. ¿Sí? Qué lindo que podamos nacer de nuevo, que podamos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Cuando decidimos, por ejemplo, ahí, contraer matrimonio, ¿sí? ¿Quiénes son casados aquí? A ver, levanten sus manitos. Pero con orgullo, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, súper. Cuando decidimos contraer matrimonio, ¿sí? Establecemos una nueva manera de vivir. ¿Sí? Ya no llegamos y nos sacamos zapatos donde sea, ¿no? No, ya no, ¿no? Ya te sacas los zapatitos, los pones en su lugar, ¿no? Y desde ahí empezamos a compartir otras cosas, ¿sí? Hay las comidas, yo quiero pollo, yo quiero carne. ¿Por qué? Porque te estás acostumbrando, te estás adaptando, ¿sí? A una nueva manera de vivir. Y esto incluye renuncia, ¿sí? Algo que con mi esposita siempre compartimos con parejas que ministramos es: el matrimonio es renuncia a uno mismo. ¿Sí? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque has adquirido un pacto. ¿Sí? Has adquirido un pacto con la persona y con Dios, con el cónyuge y con Dios. ¿Sí? Has adquirido un pacto, una responsabilidad de compartir tu vida, ¿sí? Con esa persona. Eso es lo que pasa cuando decidimos contraer matrimonio, ¿sí? Y miren, vuelvo al matrimonio. Esto hace que vayas renovando tu entendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque has renunciado. Estás adecuándote a alguien, ¿sí? Y eso significa renovar tu entendimiento. Vuelvo al ejemplo de los zapatos. En vez de sacar el zapato y tirarlos, ¿no? ¿Qué haces? Te los sacas y los acomodas. Ya es otro entender, ¿sí? Ya es otra cosa,
¿no es cierto? Lo mismo ocurre, ¿sí? Además, esta renovación en el matrimonio debe ser porque has entendido tu rol, ¿sí? Has entendido lo que Dios espera de ti ahí. Y además esto viene porque amas a esa persona. Y la relación con el cónyuge es la segunda relación más importante de tu vida. No es la última, es la segunda, porque la primera es con Dios. Y la segunda es con tu esposo o con tu esposa. Son las relaciones más importantes y tienen que ser fluidas, tienen que ser agradables y tienen que ser firmes. ¿Sí? El pensar cosas nuevas debe estar basado ¿en qué? En la dependencia de Dios. Tenemos que depender de Dios. ¿Sí? Una dependencia sobre nuestras vidas. Y esto viene a través de ¿qué? De la decisión de nacer de nuevo. Miren, hay muchas personas, y esto es algo que me han enseñado. Hay muchas personas cristianas que pueden estar aquí hoy, ¿sí? Que no han nacido de nuevo, que no han entendido lo que es, que siguen en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no han renovado su entendimiento. No han puesto su mente a lo que Dios quiere. Siguen igual. No han nacido de nuevo. Y eso es evidente. Eso se nota. Las personas que no han nacido de nuevo, se nota. ¿Sí? Se nota. Entonces, esa dependencia que nosotros debemos tener es a través de esa decisión de nacer de nuevo, ¿sí? Y hacer del arrepentimiento genuino una práctica diaria. El arrepentimiento no solamente es en el encuentro. El arrepentimiento no solamente es en una ocasión. Es de todos los días. El arrepentimiento es renovar tu mente. Quitar lo que sabes que está mal. ¿Sí? Actualizando. Actualizando. Es una práctica diaria, porque todos los días fallamos. Porque todos los días pecamos en algo. Pero el Señor nos ha dado la confianza de podernos arrepentir, de poder dejar lo que estamos haciendo mal y volver a Él, restaurando nuestra relación con Él. ¿Alguna vez te has preguntado qué haríamos sin el Señor en nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos? Yo me pregunto eso todos los días. ¿Qué haría sin ti? ¿Dónde estaría si no estuviera contigo, Señor? Por eso es tan importante la comunión, la aplicación de la palabra en tu vida. Amén. El restablecer la relación con Dios nos lleva a entender y a comprometernos con su voluntad. ¿Sí? La palabra nos decía, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Wow, yo no quiero otra voluntad. Si es buena, ¿sí? Si es agradable y si es perfecta para mi vida. Pero aquí viene algo muy importante. No es nuestra vida. Es hacer su voluntad. Su voluntad es la agradable. Su voluntad es la perfecta. Y cuando nosotros nos amoldamos a eso, vamos a cambiar de pensar. Nuestro pensamiento va a cambiar. Porque vamos a entender cuál es su voluntad. Amén.
El resultado de abandonar lo que el mundo ofrece, morir al pecado, al egoísmo y nacer de nuevo, renovando nuestro entendimiento, es el resultado de saber, de entender, de comprometerse y hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas personas esto lo ven súper difícil y le ponen la famosa frase, es que, ¿no es cierto? Es que soy viejito, es que no tengo, es que quiero, es que no puedo. Muy bien. Les voy a contar la historia de Caleb. ¿Sí? Ahí anótense Josué 14, del 7 al 14. Dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades, Barnea, para explorar el país. Y con toda franqueza le informé lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como Él me ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido a Kenisita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. ¡Qué tremenda historia! 85 años. ¿Qué dice? Tengo la misma fuerza. Si lees bien con detalle, te dice que era una zona montañosa. ¿Sí? Los anaquitas eran gigantes. Por eso te dice que las ciudades eran enormes, eran gigantes. ¿Sí? Era tierra de gigantes. ¿Y qué hizo Caleb? ¿Dudó? Entonces que soy viejito. Fue y peleó. Hoy el Señor quiere decirte que no es fácil renovar tu mente. Que no es fácil entender y cumplir su voluntad. Que debes pelear. Que debes ser fuerte y valiente. No una valentía humana. No una valentía de fuerza, de héroe. No una fuerza física. Fortalécete en Cristo. Sé fuerte y valiente. Y hoy quiero pedirte que tomes la decisión de ya no seguir esas tendencias del mundo. Es tiempo de decidir ser transformados. Y esa es tu decisión. Si realmente en tu corazón está, Señor, yo quiero alcanzar eso que tú has puesto en mí. Te va a costar, pero estás con Dios. La palabra nos dice, sé fuerte y valiente, no desmayes, porque yo estoy contigo y te sostengo con la diestra de mi justicia.
Es tiempo de actualizar nuestra mente y someterla a los pensamientos de lo que la palabra de Dios nos dice. Afina tu oído y escucha al Espíritu Santo. Escucha ese susurro de amor y de fortaleza que te va a dar. Déjate guiar por Él. Agrada al Padre, haciendo siempre su voluntad, viviendo en obediencia, en plenitud, en integridad y sobre todo estar siempre en su presencia. Porque su presencia para nosotros es para toda la eternidad. ¿Sí? Si rechazamos esto, es porque seguimos deseando las cosas del mundo, lo cual nos va a alejar de su presencia, de su propósito. Ahí donde estás, quiero invitarte a que puedas ponerte sobre tus pies. Puedas empezar a hablar con el Señor. Hoy Él quiere renovar tu mente. Hoy Él quiere hablar a tu corazón. Hoy Él quiere restablecer esa relación que tal vez has perdido con Él, o fortalecer la relación que tienes con Él. Empieza a hablar con el Señor. Empieza a pedir que sea su Espíritu Santo renovando tu entendimiento. Empieza a hablar con Dios. Tal vez estoy hablando a alguien que no ha nacido de nuevo. Y hoy es el tiempo de tomar esa decisión, de que puedas recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Que puedas decidir comprometerte a seguir su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahí mientras el ministerio de alabanza toca esta alabanza, habla con el Señor. Aprovecha de hablar con Él. Vuelve a Él. Él está aquí. Él está a tu lado. Él está viendo tu corazón. Entrégale. Entrégale tu vida. Renueva esa relación con Dios. Renueva el entendimiento a través del amor de Cristo. Sé como ese Caleb, capaz de conquistar ciudades, capaz de conquistar y echar fuera gigantes que tal vez están oprimiendo tu vida hoy. Quita todo miedo de tu corazón. Habla con el Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor, Señor. Hoy entregamos nuestro corazón a ti, Señor. Hoy te damos la gloria a ti, Señor. Danos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a conquistar, Señor, a entender, mi Dios, lo que está en tu corazón, Señor. Ayúdanos a transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, a alinear nuestro corazón al tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tanto amor. Te entregamos nuestras vidas nuevamente, Señor, entendidos de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Muéstranos esa voluntad buena, agradable y perfecta, Señor, a la cual vamos a seguir, nos vamos a comprometer y con la cual vamos a vivir, Señor. Gracias, Señor Jesús. En tu santo nombre. Amén y amén.